El día de hoy vamos a ver una predicción acerca de XRP, y es que nos han dicho que podemos llegar a superar los 2 dígitos, e incluso en momentos complicados como en el que nos encontramos a momento de ahora, en el que el mercado cripto, pues lógicamente, ha perdido gran parte de todo su capital. Así que hoy vamos a ver exactamente qué podría llegar a ocurrir. Soy Sergio y esto es Z Trading. Por cierto, quiero comentaros algo de forma rápida, simplemente 10 segundos. Y es que en la descripción de este mismo vídeo os dejo el enlace a nuestro grupo gratuito de Telegram, en donde vamos a estar hablando entre todos acerca de XRP, para poder comentar algunas estrategias de inversión, para básicamente poder hablar del proyecto, de noticias y demás. Es un grupo abierto, es un chat comunitario en donde vamos a poder hablar exclusivamente de esta criptomoneda. Ya somos más de 70 personas y espero verte dentro. Así que ahora, dicho esto, seguimos con el vídeo. Pues como vemos, directamente nos dice así el titular, que en apenas 3 meses podríamos llegar a tener un rango de precio de alrededor de $13, lo que lógicamente sería algo bastante irreal, algo bastante ambicioso, pero vamos a entender el por qué se dice todo esto. Recordemos que a momento de ahora el precio que tenemos en XRP es bastante pequeño, estamos en 1.46, así que deberíamos de subir prácticamente en 10 veces, es decir, necesitaríamos un 1000% de precio en apenas 3 meses para poder llegar a conseguir este gran aumento de precios, lo que lógicamente sería una situación bastante interesante. Por el momento quiero deciros lo siguiente, seguimos teniendo unas pequeñas ganancias, tampoco es nada del otro mundo, pero de los $59.000 que teníamos invertidos, actualmente tenemos unos 600-700 dólares de beneficio, así que por el momento vamos bastante bien, pero vamos a ver de qué forma podríamos llegar a tener esta fuerte subida, ya que lógicamente este tipo de precios nos convertiría prácticamente en millonarios a muchos de nosotros. Miras, quiero deciros que con las situaciones bajistas que estamos teniendo en el mercado cripto, donde Bitcoin ha caído de 120.000 a 60.000 dólares, e incluso otros tipos de criptomonedas y de acciones también se han visto afectados, es bastante extraño que podamos llegar a tener esa fuerte subida. Y ojo, no hablo en el largo periodo de tiempo, a largo plazo con XRP y Ripple mejorando todo su ecosistema y demás, sí que podríamos llegar a tener algún que otro aumento de precios que sea considerable, que sea muy interesante, como llegó a pasar por ejemplo hace cuestión de unos meses con Zcash, que consiguió llegar a subir un 1700%, pero hacerlo en 3 meses y sobre todo ahora que hay tantísimos problemas con Donald Trump y hay muchas situaciones que lógicamente están frenando todo el mercado, es algo bastante extraño y dudo mucho que podamos llegar a tener alguna situación por el estilo. Pero de todas formas vamos a echar un vistazo por si hay algún dato y demás que directamente se nos está escapando. Como vemos, el token nativo de Ripple, XRP, que cotiza a 1.40 el día de hoy, miércoles, ha recibido otra predicción de precio ambiciosa pero escandalosa. Según el pronóstico, se proyecta que la altcoin líder alcance un máximo de $13 en los siguientes 3 meses, así que prepararos para hacer prácticamente una especie de 1000%. La predicción se produce incluso después de que XRP permanezca estancado en los gráficos durante prácticamente un año. La predicción del precio proviene del analista líder de criptomonedas llamado Pseudonymous de CryptoBull, con más de 165.000 seguidores. El analista compartió un gráfico que indica que XRP está a punto de repetir su racha alcista de 2017 y se espera que se desarrolle en 3 oleadas. Para quienes no estén familiarizados, en aquel entonces vimos como el proyecto pasó de un mínimo de 0.06 a conseguir llegar a un rango de 3.40. Entonces lo que nos están diciendo es que básicamente, teniendo en cuenta este porcentaje de pumpeo que ha habido, este grandísimo aumento de precios, ahora podría llegar a replicarse, ya que estamos teniendo el mismo estilo de gráficas del pasado. Y esto tengo que deciros que es un gran error que muchos analistas y algunas personas que les gusta ver gráficas y demás terminan cometiendo, y es que ven que en el pasado ha ocurrido un movimiento y luego hemos explotado de precios y ahora dicen que eso podría estar ocurriendo en este momento. Y ojo, no digo que no podamos tener alguna que otra subida, e incluso en vídeos de hace cuestión de unos días os he dicho que estoy esperando una gran subida de precios, que nos dé un 30 o un 40% antes de volver a caer, pero es que llegar a tener el mismo porcentaje de subida de precio que hace cuestión de unos años atrás, a día de hoy es imposible. Esto porque en el momento que tuvimos el aumento de precios estábamos subiendo de los 0.06 y conseguimos llegar desde ese rango a 3.40. A día de hoy la cosa es muy diferente, no tenemos ni siquiera una aproximación de ese rango de precios. Lo que anteriormente eran tan solo 6 céntimos, a día de hoy es $1.40, lo que hace que el porcentaje de subida de precio que tengamos ahora sea mucho más complejo, y es que lógicamente tenemos un market cap mucho más elevado y esto hace que cada vez sea más complicado poder llegar a duplicar su precio, que es básicamente lo que le ha pasado a Bitcoin. Bitcoin consiguió pasar de 1 céntimo
1 a $1, de $1 a $100, de 100 a 1000, de 1000 a 100.000, pero a día de hoy pasar desde el rango que tenemos a directamente duplicar su precio es bastante complejo. Llegar a hacerlo, sí, porque hay un gran interés en el proyecto, pero cada vez que hay mucha más capitalización es mucho más difícil llegar a duplicar el precio o tener cualquier tipo de subida. Así que podemos llegar a tener esta perspectiva conforme el precio puede llegar a pumpear y podemos tener un punto interesante, pero lógicamente hay que intentar bajar mucho más lo que son estas fuertes subidas que nos dicen. Sin ir más lejos, os enseño por ejemplo un pequeño ejemplo. Durante todo este año pasado os estuve diciendo que XRP podría llegar a tener una fuerte caída y por eso llegamos a vender en el rango de 3.60. Todo esto se hacía porque Bitcoin en el pasado había llegado a tener una situación bajista dentro del gráfico mensual, si no me equivoco, en donde decíamos que el MACD se había llegado a cruzar a la baja. Entonces era como que estábamos viendo que teníamos el mismo patrón. En aquel entonces caímos un 70%. Ahora, con la caída que llegamos a tener, os estuve diciendo que lo más probable era llegar a caer entre un 30 a un 35%. ¿Por qué? Porque la anterior vez caímos un 70%. Ahora teníamos el doble de market cap, entonces la caída que podíamos tener prácticamente debería de ser a la mitad en el caso de estar siguiendo ese mismo gráfico. Yo que lógicamente os digo que a momento de ahora sí que XRP podría estar replicando esta clase de patrones y podemos llegar a tener algún que otro aumento de precios considerable, pero tenemos que ir viendo este cierto estilo, en donde básicamente vemos que no es lo mismo. Pues como vemos, el analista de criptomonedas predice que XRP alcanzará los $13 en los próximos 3 meses, por lo tanto, según sus estimaciones, la altcoin líder podría llegar allí a finales de mayo de 2026, eso supone un aumento de 830%, lo que haría que $1000 se convirtiesen en más de $9000 en solo 3 meses. En el mismo pronóstico, el analista predice que tras alcanzar los $13, XRP se encaminaría a los $70. Esta predicción es probablemente la más descabellada de todo el año, pero lógicamente lo dice porque ya en el pasado tuvimos, como os decía, ese rango de aumento de precios y ahora podríamos estar teniendo una situación similar. Y ojo, confío en que XRP, en que el propio proyecto de Ripple y demás consigan hacer que a largo plazo el precio llegue a pumpear muchísimo, que consigamos tener una fuerte subida de precios. El problema es que lógicamente esto no puede llegar en un periodo tan corto. En apenas 3 meses no podemos tener un 1000% de beneficio cuando el mercado criptográfico incluso está cayendo y cuando XRP tampoco tiene noticias tan positivas, y ya de ahí pasar a los $70 en apenas otros meses más, pues lógicamente también lo hace de que no sea del todo correcto. Básicamente el pronóstico que nos han estado comentando es lo que os llevo diciendo todo el vídeo, que tenemos ahora mismo una estructura que se está llegando a replicar y que la vimos en 2017, en donde el proyecto llegó a pasar de apenas unos pocos céntimos a más de 3.40, a tocar ese máximo histórico que no se había llegado a superar hasta en este año 2025. Ahora, viendo esta clase de gráfica, ahora mismo podríamos volver a hacer exactamente lo mismo con los mismos patrones, y se estima que lógicamente podríamos llegar a $13 en apenas unos 3 meses y en unos 5 a 6 meses podríamos terminar llegando hasta el rango de los $70, lo que haría que en este año 2026 pudiésemos llegar hasta esta misma zona de precios. Personalmente lo dudo muchísimo, pero lógicamente quería llegar a compartir todo esto con vosotros para que entendáis qué es lo que comentan los analistas y cómo se está llegando a ver todo. Es cierto que hay muchas noticias interesantes y que en el momento que el mismísimo Donald Trump deje de lado todo el tema de aranceles y demás, los precios deberían de volver a la normalidad y podríamos llegar a tener alguna que otra subida, pero nos tenemos que olvidar de lo que son estos grandes porcentajes. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar siguiendo de cerca las últimas noticias acerca de XRP. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.